Después de Los brujos hablan, el autor concibe esta obra para aquellos cuya inquietud espiritual los mueva a buscar más allá. El hombre estelar es el hombre evolucionado que ha sabido encontrarse a sí mismo y lograr el pleno uso de su poder mental bajo la dirección de la conciencia superior. A través del dominio de su mente, de sus emociones y de sus pasiones, la persona alcanza la meta más alta a la que puede aspirar el ser humano, aquella que da un verdadero sentido a la vida, y que le lleva a trascender la condición común de la humanidad, experimentando así un salto en la escala evolutiva. Este es el objetivo último de la existencia, obedecer al mandato cósmico que conduce a la unión espiritual con el Creador. El hombre estelar es el hombre evolucionado, un ser que vive serenamente, a plenitud, porque ha encontrado esa segunda oportunidad que no siempre se nos presenta y que, cuando aparece, la mayoría no la reconoce, dejándola pasar. El que decide llegar a la iniciación debe buscar aquella puerta única por donde comienza esta senda y debe empezar a buscarla dentro de sí mismo, ya que cuando consiga que su petición de llegar al lado de un maestro sea escuchada por su espíritu, éste lo conducirá en forma segura al lado de un verdadero y real maestro. Párrafo final de Los brujos hablan, de John Baynes. Palabras de Isis Joyce, señora de los misterios de la naturaleza, me dirijo a ti. Tú, neófito que buscas atravesar el portal de la iniciación, y tú, profano que lees por curiosidad, serena tu espíritu, aclara tu mente, calma tus emociones. Apártate del mundanal ruido, cobíjate en el manto de tu propio yo para que puedas trasponer sin peligro el umbral que conduce a la morada de los brujos. Arroja tus prejuicios. Despójate de tu egoísmo, huye por un instante del personalismo y la irreflexividad. Analiza con serena mirada. No temas sino a ti mismo, no dudes sino de lo que analices superficialmente, no niegues sin primero reflexionar. Sepárate de la multitud que opaca tus ideas. Sé tú mismo y piensa por ti mismo. No te limites. Tú, buscador de maravillas, tú, candidato a la iniciación, no mires hacia la distancia, reúne todas tus energías en ti mismo. Olvídate de la India y del Tíbet, no clames a Dios, Alá, ni Jesucristo. Lo que buscas está allí mismo donde tú estás en este momento. Sí, deja de mirar hacia afuera y sepulta tu mirada en lo más profundo de ti mismo. Aguza tu percepción, afina tus sentidos, y allí en el centro de tu ser estás tú mismo, tu yo, tu verdadera esencia, la verdad detrás de la mentira, la energía inmortal que anima al barro. Mira con unción y reverencia porque es luz y, esa luz que te ciega, es Dios. Escucha como dice, yo soy el camino y la vida. Mas sí, cuidado. No se puede contemplar a Dios cara a cara sin morir. ¿Estás dispuesto a seguir? Puedo concederte un gran don. Te ofrezco la muerte. No tiembles, esta muerte es el don de los inmortales, es la del fénix que renace glorioso de entre sus propias cenizas. Para ser, es preciso no ser. Para nacer y ser, se debe morir primero. Si lo logras, serás llamado el 2 veces nacido. No desdenes mi oferta, piénsalo bien. Más vale morir ahora que vivir a la espera de la muerte. No creas que si me rechazas podrás seguir indemne tu camino, por el contrario, todos los caminos conducen hacia mí. Ignórame y serás como los huérfanos, que no conocen a sus padres. Solamente tienes 2 caminos. O te devoro o te desposas conmigo. Tuya, y solo tuya es la elección. Si eliges ser devorado, dedícate a gozar de la vida, apura la copa del placer hasta la última gota, cierra la mente a la voz de tu espíritu, entrégate a la bestia, y disfruta del placer sensual de la materia. Así, casi sin darte cuenta, llegará el momento de la antropofagia final. ¿Crees acaso que me compadeceré de ti? Te engañas, no tengo sentimientos, estoy más allá del placer y del dolor, más allá del bien y del mal, soy como el sol que se levanta en las mañanas para alumbrar a todos por igual. Después de tu muerte serás solo un despojo y un recuerdo. Después y ni siquiera eso. Si anhelas desposarte conmigo debes estar dispuesto a sufrir la muerte iniciática, tendrás que pasar por las pruebas a las cuales te someterá sin piedad la terrible esfinge para aquilatar tu valor espiritual y la calidad de tu temple. Yo me entrego solamente al que llegó a la crucifixión, resistiendo a los embates de los 4 elementos. Amo solamente a los que han sabido apurar la copa de la amargura, de las traiciones, del escarnio y la mofa, persecuciones, calumnias y difamación. A los iniciados que han persistido con valor, sufriendo la soledad del espíritu en medio de un mundo de animales. A mí se llega después de haber recibido la calumnia y la difamación, que son las pruebas del aire. Los golpes y persecuciones que son las pruebas de la tierra. Los vicios y las tentaciones sensuales que son las pruebas del agua, y después de haber dominado las ambiciones descontroladas, que son las pruebas del fuego.
Este cuaternario corresponde a cada uno de los extremos de la cruz, donde fue clavado uno de los que arribó a mi regazo. Jesús, el Cristo. No obstante, otros aún más grandes han vivido y viven en el secreto. Nadie conoce su existencia porque así conviene a sus labores. No creas que en el mundo existen solo los nacidos una vez y los dos veces nacidos. También existen, por desgracia, los una y media vez nacidos, y los abortados. Guárdate de engrosar sus filas convencido por su maquiavélico lenguaje, ya que estos no viven ni en este mundo ni en el otro. Son aquellos que en verdad no son iniciados ni profanos, los imitadores de los maestros, los semisabios, los sembradores de mano sucia, los seguidores de la letra muerta, y los magos negros, que me codician y se ufanan de mi amor, cuando no son dignos ni siquiera de mi sonrisa. Unos pueden vestir sario túnica. Otros, collarines y mandiles, otros, los atavíos rosacruces. Algunos, se proclamarán los únicos dueños de la verdad, creyendo tener su monopolio. Todos se jactan de mi amistad, pero son solamente pordioseros que me imploran una migaja de sabiduría. No se nace dos veces parándose de cabeza o meditando, ni en el ataúd de ceremonias puramente simbólicas, como tampoco, por obra y gracia del Espíritu Santo. Si me desdeñas, recibe mi bendición y prosigue tu camino. Destinado estás a ser alimento de los dioses. No todos pueden ser hombres. Algunos, solamente animales, o peor todavía, vegetales. Si vienes a mí por curiosidad, piénsalo dos veces. Es fácil ser temerario con lo que no se conoce. Si no tienes el valor necesario, retrocede, escúdate en tu vanidad y en tu orgullo, confórmate con mirar el suelo como tus congéneres. Si no estás preparado, no aspires a conocer mi rostro. Desgraciado de aquel que poseído de animal codicia o insana curiosidad, contemplaré aunque fuera mi reflejo, porque no me olvidará jamás, y morirá atormentado por el ansia de poseerme. Si estás preparado, si tienes ojos para ver y oídos para escuchar, si tu intención es noble y pura, prosigue sin desmayo, y sabe que a partir desde el momento en que cruces la puerta de la oculta morada, yo te esperaré ansiosa como la novia adolescente con su primer amor. Este libro puede ayudarte mucho, puede ser el guía que te lleve hacia la escondida puerta que tantos buscan y que tan pocos encuentran. Busca y encontrarás. No eleves preces a los dioses, lucha por mí. Me conquistarás por la fuerza de tu decisión, y no orando. El anticristo resulta sorprendente cómo el ser humano, sabiendo tantas cosas, comprende tan pocas. Al igual que en la homeopatía, el producto noble conocimiento, se encuentra diluido infinitesimalmente, debido a la incapacidad de comprensión. El Homo sapiens dedica sus más importantes esfuerzos al aumento de su saber, pero es precisamente en este empeño donde se pierde cada vez más en la bruma de la incertidumbre y la desorientación. Teórico del conocimiento, devora incansablemente cuanta tesis o nuevo estudio aparece, pero al igual que en el suplicio mitológico de Tántalo, su sed, lejos de saciarse, se acrecienta. Paradójico destino es el de esta criatura alucinada. Saber cada día más y comprender cada vez menos. Exteriorizarse cotidianamente de manera inevitable, hasta perder la propia identidad, alejándose obligadamente de sí mismo para fundirse con lo externo. El sapiens ha avanzado con rapidez extraordinaria en la conquista de la ciencia, y con la misma celeridad se ha perdido a sí mismo para vivir en un mundo de fantasmas nacidos de la alucinación colectiva de un mundo cada vez más artificial, estereotipado, y programado. En este mundo, por lo general, triunfa el hombre colectivizado que exhibe una perfecta sumisión a las pautas de la muchedumbre, y que renuncia a temprana edad a pensar con su propio cerebro, haciéndolo en cambio, con la mente colectiva de la multitud. Este es el seguro pasaporte para el éxito material, pero el precio que se paga es de una desigualdad exorbitante con la recompensa. Este precio es la propia individualidad, alegoría central del lema délfico Conócete a ti mismo. Precisamente, quien se conoce a sí mismo, y por ende a los demás, es vejado, postergado y marginado. El liderazgo pertenece a los mediocres. Se glorifica al becerro de oro y se celebra el cliché hueco del sujeto programado. El templo de Delfos y su ideal ya no existen. Han sido reemplazados por el templo de la universidad, el templo de la ley, el templo de las religiones, el templo de las ideologías políticas y sistemas económicos y el templo de las instituciones sociales y sus lemas y consignas. A todos los une un común denominador. Desconócete a ti mismo, entrégate a la muchedumbre y acata sus designios. Muy pocas personas se dan cuenta de esta situación, pero algunas lo presienten instintivamente y tratan de rebelarse contra el sistema sin saber qué es lo que verdaderamente las lleva a esta reacción. La juventud, por ejemplo, se resiste intuitivamente, aunque a veces por errados caminos, a ser absorbida por el ente colectivo.
Más tarde, con el correr de los años también se someten, al fortalecerse su programa cerebral y recibir de la mente colectiva su fuerte influencia. Se estima como antisocial a quien no se integra rápidamente al colectivo, considerándose en cambio como muy valioso al que se funde fácil e íntegramente con las masas perdiendo su individualidad. Esta actitud es considerada como una muestra de corrección y de conciencia social. En esto, como en muchas otras cosas, el sapiens ha errado el camino, ya que no es posible ayudar o amar a los demás sin conocerse primero a sí mismo. Hace 2000 años, el sapiens tenía básicamente los mismos problemas que ahora, los mismos temores, deseos, angustias, ambiciones, codicia, mentira, cobardía, complejos, conflictos internos, y desorientación. Sus pautas de conducta no eran diferentes en lo profundo a las actuales. Sus condiciones materiales, en cambio, eran dramáticamente diferentes, observándose hasta la fecha un progreso asombroso. Cabe preguntarse si este mismo avance se produjo también en la naturaleza interna del sapiens, es decir, si hoy día es mejor como ser humano, si tiene más calidad que en aquella época. La respuesta es claramente negativa. Ningún cambio apreciable se ha verificado en 2000 años ni en 5000 en la calidad humana del sapiens. Solamente ha aumentado su capacidad intelectual en virtud de las poderosas y crecientes exigencias de la civilización. Mientras el mundo ha pasado de la barbarie a la civilización en el transcurso de la historia, el salvaje sapiens se mantiene hoy día básicamente tan primitivo como en el pasado remoto, cubriéndose solamente con sucesivas y gruesas capas de un barniz cultural y educativo. Rompiendo la desolación espiritual de la humanidad vino un día al mundo, lleno de amor y compasión, un ser superior. Cristo. Pretendía dar al sapiens una oportunidad de conocer un mundo diferente, sin violencia, sin odio, sin esclavitud, sin contradicción, para mostrarle lo que podría llegar a realizar. La mente colectiva de la muchedumbre, programada de acuerdo al lema ojo por ojo, diente por diente, rechazó con violencia el mensaje cristiano, procediendo a destruir al Mesías, tal como había ocurrido anteriormente en otras ocasiones en que Cristo había venido a la tierra, manifestándose en otros hombres superiores. Es así como la muchedumbre es en verdad el instrumento del anticristo, el monstruo ciego, la bestia sin cabeza que acecha a todo aquel que pretende individualizarse conscientemente para dejar de ser sapiens y convertirse en hombre estelar, pináculo evolutivo del Homo sapiens. En algún momento, quién sabe cómo, se forjó la leyenda falsa del anticristo, errónea en el sentido de imaginar que una persona mitológica nacería en el mundo para destruirlo por medio de la perversión de los valores cristianos superiores, y que este ser encarnaría en un hombre para realizar su nefasta labor. En parte, creemos que esta leyenda se originó por una deformación del término anticristo, con el cual se designaba en círculos herméticos a quien actuaría como el anunciador de Cristo, allanando y preparando su camino. Es así como el único anticristo que conocemos fue Juan el Bautista. Hoy en día, no contamos por desgracia con el impulso espiritual de Cristo encarnado en un cuerpo humano. Cristo como fuerza divina omnipresente en los templos religiosos no pasa de ser una alegoría simbólica que invita a los creyentes a seguir un ejemplo reconfortante. No se conoce a quien posea una verdadera fuerza espiritual, a la cual pudiéramos llamar crística. Los sacerdotes de las diversas religiones se conforman solo con tratar de imitar a Cristo, pero infortunadamente lo hacen con una espiritualidad externa y prefabricada, de acuerdo a los clichés establecidos por los patriarcas de la Iglesia. Sin embargo, el desconocimiento no significa necesariamente la inexistencia. Lo cierto es que la antorcha de la espiritualidad es llevada en el momento presente por unos pocos individuos, desconocidos en su mayoría. Llamémoslos los brujos, en un sentido dignificante de esta expresión que usualmente se emplea de modo tan vulgar, ya que nos referimos a los grandes iniciados, a los nuestros, a los superiores desconocidos o sabios ocultos de la humanidad. Entonces, ¿por qué usar el apelativo de brujos? Por la simple razón de que siempre, la masa ignorante ha calificado así a los poseedores de cualidades extrañas o poderes desconocidos por el vulgo. Existió además una inquisición que tildó con este apelativo a los hombres sabios de avanzada, para desacreditarlos y anular sus ideas diferentes. Por este motivo, adoptamos con agrado este nombre, con la intención de lavar con el tiempo su estigma negativo y supersticioso. Pretendemos mostrar cómo la hechicería, la ignorancia y la superstición son exclusividad del sapiens, y no así de los brujos. Por desgracia, en el pasado, la mentalidad popular ha calificado de brujos a los simples hechiceros que viajan al sabbat empleando sortilegios de baja extracción para satisfacer tal vez sus bajas pasiones.
Ahora bien, ¿por qué designamos a Cristo como el símbolo de la espiritualidad? Lo hacemos porque Jesús fue el miembro más destacado de la cofradía de los brujos, preparado especialmente para su misión de hacer encarnar en sí mismo a Cristo. Jesús y Cristo eran dos personas diferentes, una humana y otra divina. Cristo es un ser superior que está en un punto de la escala evolutiva donde un ser humano podría tal vez llegar en millones de años de evolución. Concibámoslo como una potencia espiritual extraterrestre, a la cual podríamos llamar un arcángel. Este arcángel, debido a su larguísima evolución, poseía una perfecta y poderosa espiritualidad, motivo por el cual Jesús fue largamente preparado para poder resistir en su cuerpo físico esta altísima vibración, la cual solo podía manifestarse por breves momentos, ya que su intensidad podía destruir el sistema nervioso y celular del cuerpo de Jesús. Cristo era quien realizaba los milagros a través de Jesús, el cual proveía la materia para su manifestación. La cofradía de los brujos permanece muy bien oculta, porque tiene derecho a su propia intimidad, pero algunos de sus miembros se han mezclado con la gente común, guiados por el anhelo cristiano de mostrar al sapiens el camino hacia una vida superior. Saben, sin embargo, que el conocimiento del arte hermético, que es el instrumento para llegar a la cumbre espiritual, es solamente para una élite, y no para ser divulgado. No obstante, la cofradía iniciática otorga la oportunidad para que cualquier persona que tenga el suficiente merecimiento pueda llegar, si es que la magnitud e inteligencia de su esfuerzo se lo permite, a integrar la élite hermética de los brujos u hombres estelares. La ciencia de los brujos se llama arte hermético, en honor a Hermes Trismegisto, de quien afirma la tradición habría llegado a la Tierra hace aproximadamente 30.000 años, procedente del espacio exterior, siendo ungido supremo gran maestro de la cofradía iniciática. Inspirado en sus luces, Egipto llegó a ser grande y sabio, denominándose hermetismo a la ciencia sagrada de los sacerdotes. Solo a costa de grandes sacrificios y pruebas era posible en aquella época pertenecer a una escuela iniciática hermética, y la gran mayoría que lograba ingresar, fracasaba en el camino por no tener la entereza moral y espiritual para resistir los múltiples obstáculos, tentaciones y pruebas con que Isis, la señora de los misterios de la naturaleza, aquilataba en su justa valía a quienes pretendían el conocimiento supremo de la verdad absoluta. Fue en una de esas escuelas donde Jesús se realizó a sí mismo como hermetista, llegando a los más altos grados iniciáticos. Debido a que ha llegado el momento de hacerlo, divulgaremos el misterio de Jesús, el Cristo y las causas de la miseria moral de la humanidad, siguiendo las enseñanzas de la cofradía de los brujos. Esta miseria moral proviene de la adoración al becerro de oro, es decir, del sometimiento del ser humano al dios dinero, en aras del cual debe entregar o sacrificar sus posibilidades espirituales para poder subsistir. Los que poseen los adecuados medios de supervivencia pervierten, por lo general, sus valores espirituales en potencia en el necio juego de escalar posiciones sociales a costa del mercado de consumos. Poco vale la espiritualidad o calidad moral de un individuo, ya que la necesidad de oro lo lleva a denigrarse y prostituirse por el vil metal, el que compra honra, respeto ajeno, amor, fama, y poder. El dios dinero está sentado sobre el mundo, y quien quiere disfrutar sus dones, debe adorarlo. El verdadero poder del dinero no es únicamente material, sino que es principalmente una fuerza oculta, ya que la moneda no vale nada por sí misma, sino que solamente es un símbolo del esfuerzo o del trabajo humano. Por extraña paradoja, aunque el trabajo es intrínsecamente noble, el dinero, producto del esfuerzo, está bajo el control o influencia de un poder satánico o diabólico. Invitamos al lector a meditar en qué es lo que él haría si fuera Satanás para corromper al ser humano. ¿De qué medios o herramientas se valdría para fomentar los crímenes, la codicia, la guerra, el fratricidio, y la descomposición de los valores morales? Resulta difícil imaginar para esto algo más adecuado que el oro, neutro en su propia condición, pero diabólico al manejarse torcidamente. ¿Pero es que existe Satanás verdaderamente, o es solo el mito creado por el vulgo para explicar ciertas cosas? Si una persona cree en la existencia de Dios, tiene que creer necesariamente en la realidad del diablo o Satán, contraparte del supremo creador. Debemos recordar que en la vida no existe la unidad absoluta, y que la mera existencia de algo debe llevarnos a afirmar que lo contrario de esto también es real. No hay luz sin sombra, bien sin mal, ni verdad sin la mentira. La muerte sigue a la vida y la vida a la muerte. Dios sería entonces la suprema inteligencia creadora, y el diablo la inteligencia destructiva. En la cábala antigua se ha simbolizado al diablo como la sombra de Dios. Así, tal como el gran creador tiene sus huestes angélicas, el demonio tiene también su legión infernal.
A esta legión es a la que se refiere William Blatty en su obra El Exorcista, donde expone el fenómeno de la posesión diabólica. Después de esta explicación podemos continuar con nuestro relato. La tradición transmitida por los grandes maestros herméticos afirma que en un momento crucial de la historia de la humanidad, un poderoso arcángel diabólico, si es que se nos permite llamarlo así, logró penetrar las defensas ocultas e ingresar en la atmósfera del planeta Tierra, provocando grandes perturbaciones. Para poder concebir a este ente, sugerimos la lectura del libro El que acecha en el umbral, de H.P. Lovecraft. El causante directo, aunque involuntario de esta catástrofe que nos aflige hasta el día de hoy, fue, según consta en los anales herméticos, Moisés. Todos conocen la aparición de Moisés flotando en una cesta en el río, y su posterior adopción, circunstancia que indujo a engaño a los sacerdotes egipcios de aquella época, quienes tomándolo por egipcio llegaron a iniciarlo en los misterios de la magia ritual, que es un método para hacer vibrar notas claves de la naturaleza y producir así ciertos fenómenos que el operador desea lograr. El estudio de la física atómica nos muestra en teoría que es posible producir cambios o transmutaciones en la materia, por lo que no tiene nada de milagroso que estas mutaciones se lleven a cabo por procedimientos secretos. A pesar de su identificación esotérica con la magia egipcia, Moisés siempre permaneció fiel a la sangre de sus ancestros, por lo cual su más fuerte deseo era el de constituirse en el líder que liberara a su pueblo de la esclavitud, conduciéndolo a la tierra prometida. Guiado por este deseo, Moisés, consciente de las poderosas fuerzas que había aprendido a manejar, concibió una audaz idea: realizar un pacto o alianza mágica con un ángel, criatura divina que se encargaría de darle el poder y la ayuda del cielo para salvar a sus hombres. Después de una larga preparación llevó a cabo, en la más profunda soledad, la ceremonia ritual con las palabras mágicas e invocaciones correspondientes. En medio de impresionantes fenómenos atmosféricos y telúricos hizo su aparición un ser de impresionante presencia, que hizo temblar de pánico a Moisés por la tremenda fuerza que proyectaba. Jamás sabremos ni nos será posible imaginar las condiciones en las cuales se llevó a cabo el pacto entre el hombre y el cielo. El ángel accedió a todo lo que Moisés le solicitaba y prometió su ayuda, exigiendo en cambio una irrestricta obediencia. Le reveló su nombre que era Y, y le pidió que en señal de unión todos sus seguidores debían experimentar una pequeña operación quirúrgica de tipo ritual, con leve derramamiento de sangre. Todo hombre que pasaba por esto llegaba a ser hijo de Y. La sangre que se derramaba sellaba este pacto. A partir de este día, Moisés, revestido de un poder sobrehumano, comienza a realizar toda clase de actos de magia, convirtiendo en el centro de su poder al Arca de la Alianza. Toda clase de plagas y calamidades fueron enviadas sobre Egipto e incrédulos y rebeldes eran fulminados por la ira de Y. De esta manera el pueblo de Moisés iniciaría el éxodo que habría de durar 40 años. Posteriormente, Y, el poder oculto tras el líder, comenzó a cambiar súbitamente su manera de proceder, empezando a formular extrañas exigencias, cuyo común denominador era el derramamiento de sangre. Moisés, sobrecogido, empezó a darse cuenta de la magnitud del error cometido, al comprender que el ángel divino era en verdad ángel de las tinieblas, polo opuesto al de la potencia luminosa que él había pretendido evocar. Este ángel infernal era uno de los integrantes de las huestes de las sombras, vampiro que para mantener su poder y fortaleza necesitaba beber sangre humana, esencia cargada de la vitalidad que otorga a la chispa divina. Es por eso que a lo largo del éxodo se producen tantos incidentes de sangre, provocados por el oculto dictador. ¿Quién era realmente Y? Digamos que era un ser muy anciano por su evolución, la cual ignoramos dónde se originó. A través de larguísimos períodos de tiempo cósmico, este ente conservó su individualidad, pero evolucionó, por desgracia, hacia el lado conceptual negativo, negro, o destructivo, como un anciano que al pasar el tiempo se hubiera ido amargando más y más hasta llegar a una concepción totalmente destructiva y negativa de la vida. Muchos seres similares a Y existen en el universo. Por fortuna, las defensas magnéticas del planeta Tierra constituyen para estos entes una coraza impenetrable. Sin embargo, el ritual mágico de Moisés abrió una puerta y formó la vía a través de la cual pudo penetrar Y, a la Tierra. Detengámonos a pensar un momento y veremos que nos encontramos ante el acontecimiento más trascendental, pero infortunadamente perjudicial, en la historia oculta de la humanidad. Para justificar esta aserción debemos necesariamente hacer algunas digresiones aclaratorias sobre lo que es verdaderamente el planeta Tierra. Podemos afirmar serenamente, sin temor a la burla sarcástica de los ignorantes o de los semisabios, que el planeta Tierra es un ser humano.
No algo equivalente a un ser humano, sino que un hombre en toda la extensión de la palabra. La filosofía hermética sostiene la veracidad de la reencarnación, pero afirma que ésta se lleva a cabo solamente en algunas personas, las cuales poseen o han desarrollado íntimamente algunas cualidades o características capaces de resistir a la muerte, es decir, ajenas al cuerpo físico corruptible. Al decir personas nos referimos a seres humanos, aun cuando estos presentaren características físicas diferentes al hombre terrestre. Prosiguiendo con la reencarnación, el hermetismo enseña que cuando un iniciado hermetista de alto grado alcanza el poder de reencarnar conscientemente, es decir, cambiar de cuerpo físico conservando su individualidad y cierto grado de memoria, el iniciado va, gradualmente, en el transcurso de sucesivas vidas, creciendo paulatinamente en su poder espiritual, o sea, teniendo una esencia o chispa divina cada vez más potente. De este modo llega el momento en el cual el cuerpo del hombre, en la dimensión y forma que nosotros conocemos, no es capaz de contener o soportar una esencia tan vasta y poderosa, motivo por el cual ese espíritu o esencia superdesarrollada debe buscar un cuerpo físico adecuado a su tremenda fuerza energética. Es así como reencarna en el cuerpo de un planeta nuevo o joven, y continúa allí su desarrollo, en condiciones y medios que nos resulta difícil concebir. Así fue como un ser humano extraordinariamente evolucionado tomó el cuerpo del planeta Tierra y lo hizo el suyo propio, bajo la forma más perfecta del universo: la esfera. Esta esfera está formada por los mismos materiales básicos del cuerpo humano, que son, en síntesis, los materiales del universo. Esta esfera respira, se mueve, piensa, y siente. Tiene un sistema circulatorio, digestivo, procreador, y respiratorio. El petróleo es su sangre, se alimenta de la materia vegetal, animal, y mineral. Sexualmente es hermafrodita, con un hemisferio masculino y otro femenino. Respira a través de la vida vegetal, y su alimentación etérica o magnética la recibe por medio de la antena emisora y receptora que es el Homo sapiens. Una vez hecha esta aclaración, y para aquilatar la magnitud de la catástrofe provocada accidentalmente por Moisés con la llegada de Y, podemos revelar que este ente, anciano, vengativo, y malicioso, expulsó de la tierra a su joven espíritu, encarnando en su lugar. Con este hecho, se inició para la humanidad una era oscura y sangrienta. Para el pueblo judío comienza así una etapa de sufrimiento, martirio y dolor, al convertirse en inocentes víctimas de las fuerzas negativas de Y. Solo así podemos explicarnos las grandes aflicciones que han debido soportar los judíos. Imaginemos la desesperación de Moisés al darse cuenta de la calamidad que se había producido y de los padecimientos desatados sobre quienes quería ayudar. Con el transcurso de los días, Moisés comprendió que nada podría contra Y, ya que éste poseía una incalculable malignidad. Poseído de tal convencimiento, reunió a los sabios de su pueblo y los instruyó en el gran misterio del Mesías, para que estos hombres, utilizando rituales mágicos, crearan un dios, realizando así el misterio de la teurgia, a fin de que este dios los liberara y salvara al mundo de la perniciosa influencia de Y. Una vez transmitida esta instrucción, Moisés subió al monte Nebo y jamás fue vuelto a ver con vida. Los sabios que heredaron las instrucciones del patriarca siguieron fielmente sus instrucciones, ejecutando el ritual mesiánico según las reglas instituidas. Fue así como después de algunos cientos de años aparece Jesús, el Hijo del Hombre. Reflexiones en esta expresión: el Salvador esperado por los sabios iniciados por Moisés. Es así como en las circunstancias conocidas por todos, nace Jesús. La enseñanza hermética sostiene que fue hijo de mujer judía y padre romano, siendo su progenitor un soldado romano, simple instrumento de fuerzas ocultas superiores. ¿Por qué se dice que María permaneció virgen? En realidad este misterio no se refiere a una virginidad fisiológica, sino al hecho de que efectivamente no hubo contacto físico entre el verdadero padre de Jesús y María. En efecto, su padre espiritual fue un gran iniciado hermético que utilizó etéricamente el cuerpo físico del soldado romano para procrear un hijo. La simiente espiritual fue transmitida por el maestro oculto, el esperma físico por el romano. De esta manera, María concibió sin perder su virginidad. Recordemos además que en aquella época la palabra virginidad no se empleaba para designar la doncellez, sino para distinguir a las mujeres iniciadas en el secreto de la vírgula, como lo fue María. Recordemos que la vara mágica que usaba Moisés se designaba con el nombre de vírgula. Quienes tengan ojos para ver y oídos para escuchar comprenderán. En cuanto a los otros, se producirá un silencio sepulcral en su interior, y solo quedará lugar al sarcasmo del ignorante, al vacío mental del que no quiere entender, o bien, a la ceguera inconsciente del que no le conviene ver.
Jesús, Dios creado por el hombre, encarnado en cuerpo de hombre, es consagrado un día por el antecristo, Juan el Bautista, gran iniciado cuyo bautismo impartido en el río fue el medio que permitió la primera manifestación de Cristo en Jesús, el Dios hombre, cuya misión estaba delineada desde su nacimiento. Desde los tiempos de Moisés, la cofradía de los brujos había observado atentamente, pero sin poderlos evitar, los acontecimientos ya relatados. Conocedores del misterio mesiánico y sabiendo que algunos sabios lo estaban realizando, decidieron apoyarlos para tratar de subsanar las graves anomalías suscitadas. Ellos estuvieron atentos al nacimiento de Jesús y fueron sus ocultos padrinos que lo protegieron y educaron para que cumpliera con su doble misión, la cual era la siguiente. Primero, liberar al pueblo elegido de su oculto victimario. Segundo, salvar al mundo en general del vampiro invisible que se hacía llamar Y, para así iniciar en la tierra una nueva era bajo el lema cristiano de amaos los unos a los otros, lo opuesto de ojo por ojo y diente por diente. Paralelamente a esta misión, Jesús fue un activo miembro de la cofradía de los brujos, recibiendo de ella todo su apoyo e inspiración, aun cuando los grandes maestros sostienen que fracasó en su misión, o mejor dicho, solo tuvo un éxito parcial, ya que no logró su cometido. Debemos entender que nos referimos a Jesús, y de ninguna manera a Cristo. A fin de comprender verdaderamente a Jesús, es preciso considerar su triple personalidad. 1. Jesús hombre. 2. Jesús Dios, Dios creado por el hombre. 3. Cristo, quien se manifestaba a través de Jesús. Con respecto a Cristo, no es difícil darse cuenta que era un ángel, espíritu solar que descendió del cielo para manifestarse como el poder supremo del Padre en la tierra. En Jesús y sus 12 apóstoles podemos ver el símbolo de un misterio solar y cósmico, ya que la ciencia hermética dice que nuestro sistema solar está compuesto por 12 planetas más el Sol, los 12 apóstoles y Cristo, y que los planetas no conocidos serán descubiertos con el tiempo. No hablemos más sobre Jesús, temiendo haberlo hecho ya en demasía. Solamente diremos que la crucifixión era un drama esperado, en el cual debía derramarse la sangre de Jesús para que así Cristo pudiera a su vez encarnar en el planeta Tierra y desplazar a Y, expulsándolo de nuestra atmósfera en forma definitiva. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, esta misión solo tuvo un éxito relativo. Cristo encarnó en la Tierra, pero Y no pudo ser expulsado, compartiendo ambos desde entonces el gobierno del planeta. Volviendo a Cristo, su fuerza actúa en el mundo a través de los representantes de la cofradía de los brujos, quienes dirigen escuelas herméticas en las cuales el estudiante desarrolla su fuerza espiritual hasta llegar a la desintegración de su alma animal, quedando así a salvo de la influencia de Y, quien solo puede actuar valiéndose de los instintos animales y primitivos, como el odio, la envidia, la lujuria, la codicia, el orgullo, la vanidad, etc. De esta manera, el faro espiritual se mantiene encendido para iluminar a los espíritus selectos que son potencialmente capaces de convertirse en seres humanos plenamente desarrollados, abandonando su condición de sapiens. Cada uno de los que llega a esto se convierte en un centro de irradiación crística, y por lo tanto, es una valla más para la influencia de Y. Los ingenuos dicen que Cristo volverá a la tierra. Cristo está en la tierra. Solamente necesita que la misma humanidad lo descrucifique de la cruz en la cual ella lo ha clavado. Mientras esto no se lleve a cabo, seguirán produciéndose guerras, en las cuales muere gran cantidad de personas cuya vitalidad es absorbida por Y, el gran impulsor oculto de estos conflictos, los cuales no terminarán hasta que este ente sea sojuzgado. El verdadero anticristo es Y, y él ha desdoblado su influencia negativa en sus servidores, las personas de instintos bestiales, las cuales a su vez, han incorporado esta vibración a la muchedumbre, entidad amorfa y ciega, receptora de cualquier fuerza de suficiente potencia. De este modo, los principios de Y, incorporados en el inconsciente colectivo de la humanidad, motivan la filosofía de ojo por ojo y diente por diente. Cogida por esta fuerza maléfica, la gente vive de manera demoníaca. Odia, destruye, roba, asesina a sus hermanos, devuelve el mal con un mal mayor, comercia con la honra y el honor, esclaviza a los débiles, explota a los desvalidos, y denigra a los justos. Por fortuna hay muchos que hacen lo contrario de todo esto, ya que si no fuera así, la vida sería insoportable. Son los que de alguna manera han recibido una verdadera influencia cristiana no necesariamente religiosa y tienen valores más elevados que los comunes.
Las religiones tienen una influencia familiar y social positiva, pero infortunadamente en el terreno de lo netamente espiritual no tienen mucho que ofrecer, y por lo general procuran contrarrestar esta falencia con el uso indiscriminado del estandarte de Cristo. La cofradía de los brujos no deriva su poder de Cristo ni habla en su nombre, solamente exalta sus valores, y muestra o relata eventos que el mundo debe conocer, para que los elegidos, los verdaderamente humanos, reafirmen su convicción y lealtad para con una vida espiritual superior. El poder de los brujos deriva de su armonización y acatamiento de las leyes cósmicas, y de la profunda y serena condición espiritual a la cual han llegado, la cual los pone en mágica relación con Dios, el Gran Padre Universal, reconocido por los hermetistas como la causa primera de todo origen y la gran fuerza ordenadora y creadora. Si hemos hablado de Cristo ha sido exclusivamente para explicar lo esotérico de la fenomenología psicosocial del mundo de hoy, ya que el sapiens en su ingenuidad, cree que todo en la vida es como se ve en apariencia y superficie, y que las cosas deben ser, con seguridad, como la gran mayoría dice que son. Cuando llega a conocer lo esotérico de los acontecimientos o las causas ocultas de diversos fenómenos, se sonríe incrédulamente, argumentando con infantil lógica que, si eso fuera verídico ya se sabría por la prensa, o lo habrían enseñado en el colegio o la universidad, o bien, existirían bien documentados libros al respecto. Esa es la manera de pensar que anula el progreso, ya que si todos creyeran lo mismo, nadie se molestaría en estudiar o investigar fenómenos poco conocidos. No obstante todo lo ya expresado, el sapiens en su manifestación individual no como especie puede presentar cualidades y características superiores en estado latente que lo lleven a comprender en parte las verdades herméticas, y así, motivado por este conocimiento, despertar a una realidad superior. El individuo sapiens puede salvarse del letárgico destino de la humanidad y llegar con el tiempo al mundo de los hermetistas, brujos, u hombres despiertos. Moisés, hombre de fuerza y saber, fue arrastrado por sus ansias libertarias a la ejecución de un error de magnitud cósmica, que según afirman los grandes sabios hermetistas, estuvo a punto de destruir el sistema solar. Para justificar esta aseveración debemos comparar según el aforismo hermético cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba el sistema solar con la constitución de un átomo, y considerar la entronización de Y, como la sustitución de un electrón en forma arbitraria, cambio o transmutación del núcleo espiritual del planeta Tierra. Esta es una de las tantas lecciones que obligan a la cofradía de los brujos a mantener estrictamente el secreto hermético, instruyendo en conocimientos superiores solamente a quienes han demostrado hasta la saciedad su fortaleza, pureza moral y espiritual, y rectitud de intenciones. Vivisección del sapiens. El Homo sapiens es una paradoja viviente. No sabríamos decir si es la más grande o la más insignificante de las criaturas que habitan la Tierra. En él se aunan las cualidades más excelsas con las pasiones más ruines, viles y perversas. Hay mucha gente buena, pero los malos son más numerosos. Llamamos bueno al que cumple con las leyes, respeta a su prójimo, y hace el bien en general, es decir, trata de ayudar a los demás en la medida de sus fuerzas. Denominamos mal o al sujeto destructivo, amoral, que goza perjudicando a la gente de alguna manera. Por desgracia, tanto el bueno como el malo son de esa manera sin que intervenga para nada en ellos mismos su propia volición. El bueno es bondadoso a pesar de sí mismo. El malo no puede evitar ser como es. Aún más, lo justifica y acepta. La situación se complica al observar que hay hombres buenos pero tontos, y muchos malos inteligentes. ¿Cómo hacer para seleccionar nuestras amistades? ¿Cómo medir a quién haremos depositario de nuestro afecto? ¿De qué manera podemos autocalificarnos para valorar nuestra ubicación como personas vivientes? No podemos dividir el mundo en buenos y malos, ricos y pobres, inteligentes y tontos, o personas importantes o insignificantes. Generalmente el sapiens se agrupa por simpatías instintivas que escapan a todo análisis. Esta alineación se establece comúnmente por las cualidades o defectos. Lo similar busca lo similar, salvo en la relación amorosa, donde lo contrario es más frecuente. Los hombres de ciencia estudian constantemente la psicología del sapiens, procurando justificar, de algún modo, sus infinitas contradicciones. Se han escrito incontables tratados y ensayos sobre la moral, el amor, la ética, la vida, la muerte, lo finito, y lo infinito. No obstante, muy poca luz ha surgido sobre la verdadera naturaleza del sapiens. No se debe esto a que la ciencia ignore demasiadas cosas, sino al hecho sorprendente de la inutilidad que reviste el saber, al comprobar la incapacidad de la persona humana, de aquilatar o tomar el peso a los alcances o proyecciones de conceptos determinados.
Diciéndolo de otra manera, si afirmamos que el ser humano vive permanentemente en un estado sonambúlico, el estudiante puede entender perfectamente la idea, especialmente si está bien documentada, pero será absolutamente incapaz de proyectarla al contexto general de la vida humana y natural. Es decir, no captará ni remotamente todo el horror que encierra la afirmación que nos sirve de ejemplo. Es así como las más impactantes realidades permanecen ignoradas, a pesar de que son de público dominio. Uno de los hechos más impresionantes es precisamente nuestra condición biológica de animales. No lo pensemos abstractamente, sino que repitámoslo varias veces. Soy un animal, soy un animal, soy un animal. Pensemos en lo que esto verdaderamente significa y en todo aquello que involucra. Sabemos que la mayoría de las personas dirán que entienden perfectamente que son animales, pero también estoy seguro que les resultará absolutamente imposible visualizar las asombrosas proyecciones que esto tiene. Debido a lo cual, podemos decir que la ciencia sabe mucho pero lo ignora casi todo. Al respecto, podemos recordar con agrado el libro de Desmond Morris, El mono desnudo, un estudio sobre el animal humano. Este libro dirigido al gran público, produjo un gran impacto, por el crudo examen de las características animales del sapiens, haciendo de él un acertado retrato zoológico. ¿Y qué ocurría antes de esto? ¿Acaso la gente no sabía que el sapiens era un mono? Por supuesto que sí, pero nadie pesaba el significado que esto tenía. Y sin embargo, el sapiens se siente profundamente orgulloso de su talento, de su genio creador, de su capacidad de raciocinio, de su capacidad de afecto y de su poder creador, autodenominándose la más alta manifestación viviente de la inteligencia, o la criatura viviente más perfecta. Particularmente satisfecho se muestra el sapiens con su cultura, aduciendo que la capacidad de transmitirla a generaciones venideras lo diferencia enormemente de las demás especies animales, las cuales, en apariencia, carecen de esta facultad. De igual modo, Sapiens afirma poseer altísimos privilegios inherentes al grado de civilización obtenido por su especie. También hemos oído frases tales como: todo ser humano tiene derecho a ser feliz, o bien todo ser humano es libre por naturaleza. Diciéndolo de otro modo, esto equivale a sostener que por el solo hecho de haber nacido, una criatura sapiens tiene derecho a libertad, felicidad, amor y bienestar. Pretendemos mostrar no demostrar ya que escribimos solo para las personas inteligentes, que no necesitan ser convencidas, sino que se convencen a sí mismas con argumentos inteligentes y razonables que el Homo sapiens no solamente no tiene derecho ni a libertad, ni a felicidad, ni a bienestar alguno que no se lo gane a sí mismo, sino que además, no es ni remotamente tan inteligente, racional, y superior como él mismo lo cree. Por el contrario, queremos establecer la escasa importancia del Homo sapiens ante la naturaleza, y su absoluta mediocridad intelectual, como asimismo, su condición eminentemente sonambúlica y su existencia absolutamente fantasiosa, mentirosa e irreal. En otras palabras, el sapiens es solo una criatura funcionalmente deficiente y antropológicamente infantil, que por motivos psicológicamente comprensibles autoestima prefiere sepultar esta convicción en lo más profundo del subconsciente, y soñar, en cambio, en su propio e ilusorio poderío, importancia, voluntad e inteligencia. Sería absurdo pensar que en un mundo habitado por seres racionales, conscientes, e inteligentes, exista el peligro latente de una destrucción total por una guerra nuclear. El solo hecho que existan leyes punitivas demuestra que la gente no se conduce teniendo como guía a la razón, la justicia, la tolerancia, el deber, y la corrección. La locura, los complejos, el suicidio, los crímenes pasionales, los trastornos psicológicos, la angustia, la ambición descontrolada, el asesinato, nos prueban, justamente, el irracional comportamiento de las personas. Es así como el sapiens pretende poseer una serie de cualidades, poderes y privilegios, que existen solo en su imaginación. Cuando Calderón de la Barca dijo que la vida es sueño, tenía muchísima más razón de la que jamás nadie podría pensar. La especie sapiens es la cantidad, el número, el material provisto por la naturaleza para que según sus propias leyes, se produzca la selección de unos pocos seres que son los que finalmente llegan a una meta evolutiva. Estos pocos pueden alcanzar verdaderamente una condición humana, y gozar de todos los privilegios que esto involucra, tales como libertad, felicidad, bienestar, amor, etc. La masa proporciona simplemente la materia prima para el experimento social de la naturaleza y de la historia. La naturaleza es fría y no tiene preferencias ni simpatías por nadie en especial. Esto no debe ser motivo para que la gente se desprecie a sí misma, creyendo injustificadamente ser criaturas inferiores.
Lo que ocurre, sencillamente, es que el Homo sapiens, según su edad evolutiva, es apenas un niño, que en su condición de tal no puede avergonzarse de no ser como los adultos. En efecto, sabemos que el comportamiento relativamente consciente del ser humano alcanza apenas a unos miles de años, y que si tuviéramos que comparar su edad con la de un ejemplar sapiens, edad cronológica de una persona, diríamos, que como especie tiene apenas 8 o 10 años de edad. Cabe esperarse que cuando llegue a su mayoría de edad, la cual tiene que medirse por tiempo cósmico y no terrestre, logre una mayor madurez. Hoy en día la humanidad acepta como normal a todo individuo cuyo comportamiento biológico y psicológico se ajuste a la norma general, es decir, a las pautas colectivas. Anormal es todo aquel que se aparta de estos esquemas. No obstante, jamás pensamos cuán lejos o cuán cerca estará lo normal de lo óptimo. Podría ocurrir que lo normal esté mucho más cerca de lo deficiente, imperfecto, o pésimo, que de lo óptimo. No sería posible, por ejemplo, que los genios no sean los extraordinariamente inteligentes, sino que al revés, el resto de la humanidad extraordinariamente tonta. Debemos aceptar que esto es perfectamente posible, ya que carecemos de hitos o puntos de referencia para comparar a la raza humana con otra. Suponiendo que realmente todos los habitantes del planeta fuéramos dementes, ¿qué posibilidades tendríamos de darnos cuenta de esto? Un individuo solamente puede hacerse consciente de estos fenómenos si en virtud de una experiencia mística, trasciende su condición de sapiens, y se eleva a un estado de profunda conciencia y absoluta vigilia, en el cual su tremenda claridad mental lo hace comprender verdades absolutas o eternas, en contraposición a las pequeñas verdades, temporales y relativas, que maneja en su vida habitual. Durante esta elevación de la conciencia, el individuo puede ver que el ser humano normal, es verdaderamente anormal, en el sentido de un ser viviente deficientemente realizado. Observará al sapiens como un retrasado mental no intelectual, como un irresponsable, como un sujeto hipnotizado. Este proceso de conocimiento, el cual ha sido llamado revelación o iluminación en algunos hombres santos, se ve confirmado posteriormente, al salir el individuo de su estado superior y bajar a la condición común, por su ulterior observación del comportamiento de las personas, las cuales actúan probando y demostrando en la vida cotidiana, la veracidad del saber que el iniciado adquirió. Contra lo ya expuesto se objetará que el avance extraordinario de la ciencia, prueba la inteligencia y capacidad del ser humano, y que la civilización la demuestra. Sin embargo, esta impugnación se justifica solamente por el hecho de que el sapiens tiene en alta estima la inteligencia, considerándola como la más alta manifestación humana. Se comprende entonces, que se venera la acción y memoria de los grandes intelectuales, superados en poder y prestigio solamente por los grandes millonarios. Un genio será, de este modo, recordado vigorosamente por la historia, aun cuando fuere el inventor de un arma letal que destruyera a media humanidad. El hermetismo refuta el hecho de que la inteligencia sea el elemento más valioso del individuo humano, y sostiene, en cambio, que su fundamento más precioso e inapreciable es la conciencia, en el sentido de ser más consciente, más despierto, más alerta, más juicioso, más sabio. Esta facultad, la conciencia, de la cual carecen la mayoría de las personas, solamente puede nacer en sujetos que por variados factores han alcanzado en la vida un nivel de vigilia más alto que el normal, es decir, que en cierta manera han despertado, liberándose del sueño sonambúlico que aqueja a la masa. Aseguramos que el sapiens es un ser integralmente programado, a nivel cerebral, emocional, instintivo, y físico, en general. Aquello que la psicología llama personalidad, podemos también definirlo como programa individual. Un sujeto cualquiera tiene una compleja y extensa programación cerebral, por efecto de la herencia, la educación, la cultura, la imitación, el aprendizaje, los reflejos condicionados, etc. De esta manera, cuando un individuo piensa, puede hacerlo solamente dentro del texto básico de su programa cerebral, del cual no puede apartarse por motivo alguno, aun cuando se esforzara en lograrlo. Cada sujeto debe atenerse forzosamente a su guión cerebral, y no puede hacer otra cosa que manifestarse en él y por su intermedio. A fin de comprender lo que tratamos de explicar, pensemos en programación y conciencia como en elementos absolutamente opuestos, ya que conciencia implica capacidad de cambio, elección, y autogobierno, lo cual, obviamente, no es posible en un ente que es la manifestación visible de un programa. El gran programador puede ser denominado Dios, Padre Universal, inteligencia cósmica, o como se le quiera nombrar, pero siempre sabremos a qué nos referimos.
Debido a su programación cerebral y a otros fenómenos poco conocidos, el ser humano vive, como ya lo hemos dicho con anterioridad, en un permanente estado sonambúlico. ¿Qué es un sonámbulo? El diccionario define el sonambulismo como sueño anormal durante el cual el paciente se levanta, anda, y a veces habla. Genial definición para nuestro propósito, solamente que la expresaríamos de la siguiente manera. Sueño que afecta a toda la humanidad, durante el cual, se levanta, anda, lucha, ama, odia, goza, sufre, piensa, procrea, vive, envejece, y muere, sin darse cuenta jamás de su condición hipnótica. Recordemos que el conocimiento de la hipnosis se originó en las escuelas esotéricas, y que la ciencia, aún habiéndole adoptado, está muy lejos de conocer. Sin embargo, el individuo duerme en la noche, pero está despierto en el día. Lo que no se considera es que sueño y vigilia representan puntos extremos de la conciencia psicológica, pero que entre estos polos hay muchos grados. Así, una persona puede estar, durante la noche, ligeramente dormida, muy dormida, profundamente dormida, o profundísimamente dormida. Lo mismo ocurre con la vigilia, en la cual, un hombre puede estar apenas despierto o extremadamente alerta. Pues bien, el sapiens se acostumbró insensiblemente a creer que su estado habitual de conciencia durante el día es el de estar despierto, cuando en realidad es un estado de sueño hipnótico o sonambúlico, en el cual, sin embargo, el sujeto puede desenvolverse con apariencias de vigilia, ya que la inteligencia programática no se ve, en apariencia, afectada por la hipnosis, especialmente cuando no hay nadie lo suficientemente despierto como para hacerlo notar. La historia nos relata, empero, los episodios de la vida de algunos filósofos que por haber devenido hombres despiertos, comprendieron la verdad, tuvieron acceso a una realidad profunda y substancial, y trataron de comunicar su conocimiento a los demás hombres para ayudarlos a despertar. Algunos así lo hicieron, pero la inmensa mayoría permaneció sorda, ciega, y muda. No obstante, la gran mayoría de los filósofos han sido solamente grandes pensadores, pero no hombres despiertos. Gigantes del intelecto, pero no de la conciencia. Es por eso que la filosofía tradicional ha sido siempre tan árida, tan fría, tan abstracta, y tan poco práctica. Estos filósofos fueron solamente enamorados de la verdad, pero en forma de una imagen o símbolo, y no como una realidad viviente. De este modo, la inteligencia que posee el sapiens, aun cuando sea genial, es una inteligencia mecánica, muerta y programada. ¿Y qué hay de la capacidad creadora? Se nos objetará, cuando el hombre prueba su genio creador a cada instante. Replicamos a esto diciendo que el programa cerebral y cultural del hombre docto o sabio, crece constantemente, pero siempre siguiendo los patrones ya establecidos en el texto. El sujeto puede estudiar o investigar constantemente, pero siempre dentro de los límites del contenido básico de su intelecto. Así, acumula miles de elementos heterogéneos y homogéneos, los cuales, en su diario quehacer intelectual pueden dar lugar a infinitas combinaciones, que se han dado por la mecánica del pensamiento en el trabajo cerebral, pero no por un auténtico proceso de creación. En este mundo regido por la inteligencia mecánica, será tanto más inteligente aquel que más información posee en su programa, y que sea capaz de manejarla en la forma más ágil posible. El filósofo hermético, que se ha convertido realmente en un hombre despierto, tiene una inteligencia viva, despierta, creadora y desprogramada, al revés del común de los mortales. Esta inteligencia se manifiesta más allá de lo puramente intelectual, llegando a la cima de una concepción integral en la cual la inteligencia debe rebasar el ámbito intelectual para llegar a la dimensión de lo mental. En efecto, hemos dado a la palabra mente un significado que no tiene habitualmente, definiéndola del siguiente modo. Inteligencia y conciencia nacida de un aprendizaje en estado de vigilia intensificada. El hombre común carece de mente, y debe conformarse con manejar su limitada inteligencia y conocimiento, desarrollados en base a un aprendizaje sonambúlico, o sea, en estado de sueño o hipnosis. El hermetista, con su mente, puede llegar al conocimiento de las verdades absolutas y eternas, en oposición a las verdades relativas y temporales del sapiens. Las metas del hermetista son eternas. Las del profano, temporales y finitas. Privado de las posibilidades superiores de la mente, el sapiens presiente en forma oscura su propia debilidad e indefensión ante el destino y la muerte, la enfermedad, la guerra, la pobreza, y los cambios peligrosos. Es por eso que siempre ha buscado líderes o jefes cuya fortaleza supla su propia debilidad. Guiado por el mismo afán ha inventado dioses, a los cuales pide el poder y la fortaleza de la cual él mismo carece.
Toda la estructura de nuestro mundo civilizado se basa en la absoluta debilidad, cobardía, impotencia, ignorancia, e indefensión del individuo humano, el cual fabrica sistemas colectivos de protección, apoyo y control, para así suplir externamente su endeblez interna. Prefabrica una cultura, una moral, credos religiosos, leyes y sistemas policiales para reprimir a quienes vayan contra los comunes intereses del momento histórico. Planifica y programa la vida comunitaria y el futuro de sus hijos. Internamente, en cambio, la chispa espiritual desfallece cada vez más ante la deshumanización progresiva de un mundo que en verdad nunca fue humano, sino animal inteligente. El mundo ha glorificado la ciencia, olvidándose en cambio de la naturaleza humana. El centro de gravedad de la conciencia psicológica del sujeto se proyecta cada vez más hacia el mundo externo, efectuando un progresivo abandono de sí mismo para encarnarse en los hijos monstruosos de la civilización: los bienes de consumo, las máquinas, el cine y la televisión. La publicidad y la prensa son los dos supermonstruos de la época, herramientas con las cuales se manipula hábilmente al hombre para convertirlo en un perfecto autómata, obediente consumidor de tales o cuales productos, y respetuoso servidor de ideologías y sistemas, que a la vez sirven a pequeños grupos de poder. Si bien es cierto que vivimos en la era de las multitudes, y que su voz ha reemplazado a la autoridad de reyes y príncipes del pasado, no es menos cierto que la historia es el conflicto de las minorías, es decir, de los líderes que dirigen la masa. Por ser de interés extremo, transcribo las palabras del profesor Ludwig von Bertalanffy, de la Universidad de Alberta, USA. El comportamiento es una reacción provocada por estímulos externos y en la medida en que el comportamiento no es connatural o instintivo, obedece a influjos externos a los que el organismo ha estado sometido anteriormente. El condicionamiento clásico según Pavlov, el condicionamiento instrumental según Skinner, los sucesos vividos en la temprana infancia según Freud, los refuerzos secundarios según teorías más recientes. Se deduce de esto que el aprendizaje elemental, la enseñanza y la vida humana en general, son esencialmente reacciones a condiciones externas. Comienzan en la temprana niñez con la imposición de normas elementales de limpieza y otras interferencias que conducen a un comportamiento socialmente aceptable y frenan la conducta que no lo es. Siguen con la enseñanza, que se da mejor según los principios de Skinner de refuerzo de las reacciones correctas y utilizando máquinas de enseñar. Y acaban en un hombre adulto incorporado a una sociedad opulenta que a todos hace venturosos, un hombre al cual se condiciona en forma rigurosamente científica con los medios de información pública de las masas para hacer de él un consumidor perfecto, o sea, un autómata que responde adecuadamente reaccionando de acuerdo con lo preceptuado por el predominante conjunto político y el hombre como máquina que puede ser programada. Todas esas máquinas idénticas como automóviles salidos de la cadena de montaje. El equilibrio o la comodidad como desideratum. El comportamiento como una operación comercial de gasto mínimo y beneficio máximo. Tal es la expresión perfecta de la filosofía de la sociedad comercial. Estímulo-reacción, ingresos-salida, productor-consumidor, todo ello corresponde al mismo concepto expresado en términos distintos. Sigue el profesor Bertalanffy. Se me da un ardite en qué medida los profesores A, B o C hayan modificado a Watson, Ull y Freud o reemplazado sus tajantes asetos por circunloquios más restringidos y alambicados. Pero sí me importa, y mucho, que su espíritu siga dominándolo todo en nuestra sociedad y, lo que es más, que se juzgue necesario para la supervivencia de la misma. Es reducir al hombre al nivel inferior de su naturaleza animal y manipularlo con miras a degradarlo a consumidor autómata y estúpido, a un fantoche manejado por los hilillos de la fuerza política entonteciéndole sistemáticamente con un perverso sistema de enseñanza. En resumen, deshumanizándolo más y más por medio de una complicada tecnología psicológica. Los efectos de tales manejos los vemos en todas partes. En la indecible vulgaridad de la cultura popular. En los insufribles niños y mozalbetes que no saben hablar su propia lengua cuando ingresan a la universidad, pero permanecen embobados ante el televisor 5 horas diarias y sociedad en la que la insensata y despiadada competencia llena millares de manicomios. En la política que ha transmutado la democracia de Jefferson en un rebaño fácil de manejar y la persuasión de la multitud es una de las artes más antiguas y el arte de persuadir a la multitud pasó a ser una ciencia que utiliza mecanismos y técnicas psicológicas y además de las armas nucleares es el gran descubrimiento de nuestra época. La facultad de modelar a los hombres y trocarlos en autómatas compradores de todo, desde pasta dentífrica y Beatles hasta presidentes, la guerra atómica y el propio aniquilamiento.
El sapiens, alienado por estas poderosas fuerzas, es un simple títere al cual no le queda otro recurso que vivir su vida y cumplir con el papel que le ha sido asignado en el drama de la creación. ¿No será esta una gigantesca y horrenda conspiración planificada por anónimas potencias, o será solo un pasatiempo de los dioses? El bombardeo constante de los medios audiovisuales que impactan poderosamente a la psiquis del sujeto, los múltiples requerimientos de la sociedad, y la complejidad creciente de la vida civilizada mantienen a la persona fascinada y en suspenso, como en un verdadero trance sonambúlico, del cual difícilmente despertará, ya que la relación entre el sujeto y el medio es un constante proceso de retroalimentación, el cual actúa como elemento de mantención y refuerzo de la hipnosis. El hermetista puede aislarse psicológicamente ante influencia negativa y permanecer despierto, pero debe obligadamente compartir con la gente las circunstancias materiales que se derivan de esta situación de sugestión colectiva. Por cierto que la sociedad no es la causante del sueño sonambúlico del sapiens, sino que solamente actúa manteniéndolo y reforzándolo. El sueño es una fuerza universal que está presente en todo el cosmos, y que se manifiesta de diversas maneras. Según la tradición hermética, cuando el Supremo Creador expulsó al hombre del paraíso, lo castigó injertándole en el cerebro un mecanismo de sueño hipnótico, a fin de que fuera un obediente siervo de las viñas del Señor. Los maestros herméticos, deseando compartir la dicha de un estado de vigilia superior con quienes estén preparados para ello, mantienen escuelas herméticas donde se concede al sujeto una oportunidad de liberarse de la esclavitud del sueño que convierte a los hombres en instrumentos animados manuables, definición del esclavo dada por Aristóteles. La cofradía de los brujos invita a todo aquel que esté lo suficientemente capacitado, a la realización de esta magna obra para que se una a su movimiento espiritual. Afirmamos que el hombre puede recuperar el paraíso perdido y aún ganar ventaja, ya que puede volver a habitarlo después de haber comido el fruto prohibido, que según lo expresa la Biblia, haría al hombre similar a Dios. Sin embargo, esta invitación es solamente para los que tengan ojos para ver y oídos para escuchar, ya que los labios de la sabiduría permanecen cerrados para el que no sabe escuchar. No se piense, no obstante, que cualquiera puede cruzar la puerta que conduce a la dicha suprema y a la inmortalidad. Al revés, muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Cada persona tiene su nivel personal, y si ese nivel es demasiado bajo, cultural y conceptualmente hablando, es insalvable el espacio que tendría que salvar para ponerse a la altura de una escuela iniciática verdadera. Puede, en cambio, prepararse para la iniciación llevando una vida virtuosa y disciplinada, procurando llegar a una autosuperación moral y espiritual. Muchas veces la vida misma ha preparado lo suficiente a un individuo. No hay normas rígidas en esto. En determinados casos se exigirá a un individuo una educación superior como requisito básico para ingresar a una escuela, ya que sin una base cultural le sería imposible comprender la enseñanza, y su camino sería un acto de fe, lo cual es insuficiente. Debemos considerar que a pesar de que el sapiens está íntegramente programado, y esto lo perjudica de la manera que hemos analizado, posee la chispa divina, y que este solo hecho le brinda de inmediato todas las más grandes posibilidades de redención y ascenso.